Mi cuñada Marisol subió fotos de su fiesta en Cancún mientras mi bebé moría. Un mes después, ignoré 127 llamadas de mi hermano Ricardo. Su mensaje: contesta. Estamos en la ruina. Ya era su turno de rogar. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Isabella. Durante 34 años de mi vida, mi rol en la constelación familiar no fue el del sol, que da calor, ni el de la luna, que inspira. Yo era algo mucho menos poético, pero infinitamente más funcional. Yo era el ancla. El trozo de metal pesado y sin glamour que se sumergía en las aguas turbias de los problemas de los demás, aferrándose al lecho marino de la realidad para que el barco familiar, capitaneado por los caprichos y la incompetencia de otros, no se estrellara contra las rocas. Un ancla no pide nada. No se queja del frío, de la presión, de la oscuridad. Simplemente se espera que aguante, que resista, que cumpla su función. Y yo, durante más de 3 décadas, la cumplí a la perfección. Hasta el día en que la tormenta fue mía, y descubrí con horror que mi cadena estaba atada a la nada. Todo comenzó, irónicamente, no con un estruendo, sino con un silencio. El silencio antinatural de una sala de partos que debería haber resonado con el llanto triunfal de una nueva vida, pero que en cambio estaba sumida en el pánico silencioso de las mascarillas de los médicos y el pitido agudo y frenético de las máquinas. Mi hija, mi pequeña y esperada Valentina, decidió que el mundo no podía esperar 2 meses más por ella. Llegó con la prisa de un cometa, pero con la fragilidad de una mariposa. La primera vez que la vi no fue en mis brazos, sino a través del frío y grueso acrílico de una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Apenas 1 kilo de existencia, un cuerpecito diminuto y rojizo que parecía una maqueta de un ser humano, no uno real. Estaba enredada en un universo de cables y tubos transparentes que respiraban, alimentaban y latían por ella, usurpando las funciones que mi propio cuerpo debería haberle proporcionado. Su piel era tan fina que parecía papel de arroz, un mapa delicado de venas azules que se ramificaban bajo la superficie. Cada alarma que sonaba, cada pitido que cambiaba de ritmo, era un martillazo en mi pecho, un recordatorio brutal de que el hilo del que pendía su vida era terriblemente delgado. Y yo estaba sola. Mi amado esposo, Mateo, se encontraba a miles de kilómetros, atrapado en las garras de un contrato laboral inflexible, consumiéndose en la impotencia de la distancia. Yo estaba sola, en el sentido más literal y aterrador de la palabra. Fue ese instinto, el reflejo condicionado forjado en 34 años de ser la solucionadora, el que me hizo buscar mi teléfono. Mis dedos estaban fríos y temblorosos, torpes, como si no me pertenecieran. Abrí el chat grupal de WhatsApp, La familia Morales presente, un título que en las próximas horas se revelaría como la más cruel de las ironías. Mis lágrimas caían sobre la pantalla, creando pequeños arcoíris borrosos sobre el teclado. Valentina nació, tecleé con dificultad. Está muy delicada en terapia intensiva neonatal. Por favor, recen por mi niña. Le di a enviar y contuve la respiración. Esperé. Esperé la llamada de mi madre, Beatriz. El mensaje de mi hermano, Ricardo, preguntando qué hospital era. La avalancha de amor y apoyo que, en mi ingenuidad, creía que era el pilar fundamental de cualquier familia. Esperaba que ellos, por una única vez, fueran mi ancla. El silencio digital se prolongó. 1 minuto. 5. 10. Un vacío que gritaba. Y entonces, la vibración. 1. 2. 3. Un torrente de notificaciones. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Pero el alivio se convirtió en confusión, y la confusión en un horror helado. No eran palabras. Eran imágenes. La primera era de Ricardo. Una selfie. Su rostro bronceado y sudoroso sonreía con una mueca de autosatisfacción, levantando un vaso de margarita escarchada contra un atardecer caribeño de postal. Luego, una de mi cuñada, Marisol. Posaba en la cubierta de un yate, su cuerpo arqueado de una manera estudiada, presumiendo un bolso de diseñador que, con una punzada en el estómago, supe que probablemente había pagado con el dinero que me pidió prestado para una emergencia. Y finalmente, la imagen que hizo añicos mi alma, una foto grupal.
Ricardo, Marisol, mi madre Beatriz, mis tíos Carlos y Elena, mis primos, todos. Brindando, riendo a carcajadas, celebrando. Mi mente se negó a procesarlo. Un viaje. Ahora. Debía ser un error. Y entonces, vi la descripción que Marisol había añadido a la foto, publicada apenas un minuto después de mi ruego desesperado. Por los nuevos comienzos. A veces hay que soltar el peso muerto para alcanzar el éxito. El aire se solidificó en mis pulmones. El teléfono se deslizó de mi mano inerte. El peso muerto. Se referían a mí. Mientras mi hija luchaba por cada bocanada de aire en una caja de cristal, mi familia, toda mi familia, estaba de fiesta en Cancún, brindando por un futuro en el que yo era el lastre que habían decidido soltar. La traición no fue una puñalada. Fue una aniquilación. Y en el silencio estéril de ese pasillo de hospital, el ancla se rompió. Y yo comencé a caer. Los días que siguieron se fundieron en una niebla indistinguible de agotamiento, miedo y una soledad tan profunda que se sentía física, como un peso sobre mi pecho. Mi vida se convirtió en un ciclo monótono y angustioso. Medía el tiempo en el cambio de turno de las enfermeras, cada rostro nuevo una lotería de compasión o indiferencia. Medía la esperanza en los mililitros de leche que lograba extraerme, un ritual doloroso que producía un líquido precioso pero escaso, una metáfora cruel de mi propia energía agotada. Y medía el pánico en cada variación de los números que parpadeaban en los monitores de Valentina. Ella era una guerrera. Lo veía en la forma en que su pequeño pecho subía y bajaba, una batalla constante contra unos pulmones que no estaban listos. Pero la fortaleza de un bebé prematuro es un recurso finito. Y el mundo exterior, el mundo de los gérmenes y las bacterias, es un enemigo implacable. Hay una infección pulmonar, me dijo el neonatólogo una mañana, sus palabras envueltas en esa compasión profesional que no logra ocultar la gravedad de la noticia. Su sistema inmunológico es prácticamente inexistente. Vamos a empezar con antibióticos más fuertes, pero necesitamos estar preparados. Estar preparada. ¿Cómo se prepara una madre para la posibilidad de que el universo le arrebate a su hija antes siquiera de haber podido acunarla en casa? La situación se volvió crítica 2 días después. La infección se extendía. Su cuerpecito febril estaba perdiendo la batalla. Necesita una transfusión de sangre, ya, me informó el doctor, esta vez sin rodeos. Y su tipo de sangre es B negativo. Es raro. El banco del hospital está bajo mínimos. Estamos buscándola en toda la red de la ciudad, pero el tiempo es crucial. B negativo. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza, abriéndose paso a través de la niebla de mi agotamiento. B negativo. Como un relámpago en la noche, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una revelación. Ricardo. Mi hermano. Años atrás, había tenido un accidente de moto bastante estúpido. Yo, por supuesto, había coordinado todo, el hospital, los especialistas, e incluso una campaña de donación de sangre entre la familia, por si acaso. Recuerdo perfectamente haber visto su ficha médica. B negativo. Era una posibilidad. Una remota, casi impensable después de su cruel silencio, pero era la única que tenía. El orgullo, la herida, la rabia, todo se disolvió ante la imagen de mi hija luchando por respirar. Con una urgencia febril, tomé mi teléfono. Ya no me importaba nada más que la vida de Valentina. Abrí una conversación privada con él. Ricardo, tecleé, cada letra un ruego silencioso. Sé que estás de vacaciones. Sé que quizás no quieras hablar conmigo. Pero te lo suplico, no como tu hermana, sino como una madre desesperada. Valentina está muy, muy grave. Tiene una infección que no remite y necesita una transfusión de sangre B negativo para sobrevivir. Es tu mismo tipo de sangre. El hospital no tiene suficiente. Te ruego, por el amor de Dios, por la memoria de papá, por lo que más quieras, que tomes el primer avión y vengas. Por favor, Ricardo. Tu sobrina te necesita para vivir. No deje lugar a dudas. Le tomé una foto nítida al informe del médico que tenía sobre la mesita, donde las palabras estado crítico, sepsis neonatal y transfusión urgente estaban escritas en un lenguaje clínico y aterrador. Adjunté la foto y le di a enviar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Observé la pantalla.
Las 2 palomitas grises. Entregado. 1 minuto después, se volvieron azules. Leído. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Él lo había visto. Sabía la urgencia, la gravedad. La esperanza, esa droga traicionera, comenzó a inundar mis venas. Imaginé su pánico, su carrera al aeropuerto, el alivio de verlo entrar por las puertas del hospital. Las horas pasaron. 4 horas de agonía, de mirar la puerta, de revisar el teléfono cada 30 segundos. Y entonces, la vibración. No era una llamada. Era un mensaje. Pero no de él. Apareció en el chat familiar. Era de Marisol. Isabella, de verdad que tu nivel de drama es agotador. Ya te dijimos que Ricardo está en reuniones de negocios cruciales para el futuro de todos. No puedes pretender que el mundo se detenga por tus problemas. Además, ya consulté con un primo mío que es médico y dice que en estos casos a veces es mejor no interferir, que la naturaleza siga su curso. Sé fuerte y deja de hacer un escándalo. Nos estás arruinando las vacaciones a todos. Leí el mensaje. Y lo releí. Y lo releí una tercera vez, porque mi cerebro se negaba a aceptar el nivel de crueldad que contenían esas palabras. La naturaleza siga su curso. Se refería a la muerte de mi hija. Habían consultado a un primo médico. Habían deliberado. Y su veredicto era que la vida de Valentina no valía la pena el inconveniente de interrumpir sus vacaciones. Mi hermano, su hermano de sangre, había leído mi súplica y, en lugar de tomar un avión, se lo había mostrado a su esposa para que ella redactara la respuesta más monstruosa que un ser humano podría concebir. Aquel día, la Isabella que creía en la bondad inherente de su familia, murió. Y de sus cenizas, algo nuevo, algo frío, duro y afilado como la obsidiana, comenzó a tomar forma en lo más profundo de mi ser. Mi universo se encogió hasta las dimensiones de una sala de espera y un pasillo estéril. El olor a desinfectante barato y a tristeza estancada se convirtió en el aire que respiraba, una mezcla agria que se te pegaba al fondo de la garganta y te recordaba a cada instante que estabas en un lugar donde la vida y la muerte bailaban un vals silencioso. Aprendí a distinguir el sonido de los pasos de las enfermeras, a saber cuáles traían buenas noticias y cuáles se acercaban con esa lentitud cautelosa que presagiaba una mala noche. Me convertí en un fantasma. Un espectro vestido con la misma ropa de hacía 3 días, con ojeras que eran mapas de mis noches en vela y un corazón que latía al ritmo errático de los monitores de mi hija. Las otras madres de la UCI me miraban con una mezcla de lástima y distancia. Todas librábamos nuestra propia guerra, pero la mía tenía un componente de soledad que parecía casi radiactivo. Ellas tenían maridos, madres, hermanas que les traían comida casera, que las abrazaban en los pasillos, que lloraban con ellas. Yo tenía mi teléfono, ahora dolorosamente silencioso. Las videollamadas con Mateo eran mi único salvavidas en ese océano de desesperación. Su rostro, pixelado y preocupado a través de miles de kilómetros, era el único faro de amor incondicional en mi vida. Me contaba sus batallas con los abogados de su empresa para rescindir su contrato, las penalizaciones que estaba dispuesto a pagar. Ya casi, mi amor. Aguanta. No estás sola, ¿me oyes? Lucho contigo desde aquí, me repetía, y yo me aferraba a sus palabras como a un rosario. Pero mi verdadero ángel de la guarda en ese infierno tenía un uniforme de enfermera y se llamaba Luisa. Era una mujer de unos 60 años, de manos firmes y arrugas que contaban historias de miles de batallas ganadas y algunas perdidas. No me ofrecía clichés ni falsas esperanzas. Su compasión era práctica. Aparecía en mitad de la madrugada, cuando la soledad es más afilada, con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaba a mi lado, frente a la incubadora de Valentina, y a veces no decíamos nada durante 1 hora. Simplemente estábamos allí. Su presencia era un ancla real, sólida, que me impedía ahogarme. Esta niña es terca como una mula, me dijo una noche, con una media sonrisa, mientras veíamos a Valentina moverse inquieta. Sacó el carácter de su madre. Es una Morales de las de antes, de las que no se rinden. Sus palabras resonaron en mí. De las que no se rinden. Y sentada en esa silla incómoda, noche tras noche, los fantasmas de todas las veces que no me había rendido por ellos comenzaron a desfilar por mi mente. Ya no eran recuerdos de generosidad. Eran escenas de un crimen. El crimen de mi propia anulación.
La escena: yo, con 19 años, en una comisaría maloliente a las 3 de la mañana, pagando la fianza de Ricardo con el dinero que había ahorrado durante un año para mi primer coche. Él había destrozado el BMW de mi padre en una carrera ilegal. Recuerdo su cara, no de arrepentimiento, sino de fastidio. Gracias, hermanita. Sabía que vendrías. Eres la mejor, me dijo, como si me hubiera pedido que le pasara la sal. La escena: yo, en mi apartamento, consolando a una Marisol sollozante porque el banco le había denegado el crédito para la entrada de su camioneta de lujo. Es que no entienden mi visión, Isa. La imagen lo es todo en los negocios, se lamentaba. Y yo, la idiota, saqué mi tarjeta de crédito y pagué la entrada. Te lo devolveré en cuanto cierre mi primer gran contrato, prometió. Todavía estoy esperando. La escena: mi madre, Beatriz, recuperándose de su operación de rodilla. Durante 2 meses, mi vida se detuvo. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su chofer, su entretenimiento. Recuerdo un domingo que Ricardo y Marisol aparecieron. Estuvieron exactamente 45 minutos. Se tomaron una selfie con ella, cuidando a nuestra reinita, se quejaron del tráfico y del cansancio de su semana, y se fueron porque tenían una reserva importante. Recuerdo pagar la hipoteca de mis padres durante un año cuando el negocio de mi abuelo tuvo una crisis. Recuerdo reescribir el currículum de Ricardo 3 veces. Recuerdo organizar la boda de mi prima porque ella estaba demasiado estresada. Recuerdo. Cada recuerdo era un eslabón de la misma cadena que yo misma me había puesto. Nunca me pidieron ayuda. La exigían. Daban por sentada mi disponibilidad, mi energía, mi dinero. Nunca fue un acto de amor recíproco. Fue un sistema de explotación perfectamente establecido, y yo era su recurso natural inagotable. Y con esa epifanía, la rabia que había sentido se transformó. Ya no era una rabia fría. Era una rabia lúcida. Una rabia que, por primera vez, no se dirigía hacia ellos, sino hacia mí. Hacia la mujer que había permitido que eso sucediera durante tanto tiempo. Y juré, en el silencio sagrado de esa unidad de cuidados intensivos, ante el único testigo que importaba, mi hija, que esa mujer había muerto. El día 31 de mi vida hospitalaria, contra todo pronóstico y desafiando las estadísticas, ocurrió el milagro. No fue un milagro divino ni repentino, sino uno forjado en la tenacidad de mi hija y en la ciencia de los médicos. La sangre de un donante anónimo, un acto de generosidad de un extraño en una ciudad indiferente, había hecho su trabajo. La infección de Valentina comenzó a retroceder. Sus niveles de oxígeno se estabilizaron. Los pitidos de las alarmas se volvieron menos frecuentes, menos urgentes. Es una luchadora increíble, me dijo el neonatólogo esa mañana, y por primera vez, vi una sonrisa genuina en su rostro cansado. Si sigue así, en un par de días podríamos intentar sacarla de la incubadora. La palabra, incubadora, había sido mi jaula y la de ella durante un mes. La idea de que pudiera salir de esa caja de cristal, de poder sostenerla sin un muro de plástico de por medio, era tan abrumadora que las rodillas me flaquearon. Esa tarde, sentada en mi mesa de siempre en la cafetería, el café por fin me supo a café. Sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una llama pequeña y temblorosa, pero viva. Revisaba las fotos que las enfermeras me habían ayudado a tomarle a Valentina a través de los agujeros de la incubadora. Su carita ya no estaba tan hinchada, sus ojos oscuros y curiosos se abrían por periodos más largos. Había logrado agarrar mi dedo meñique con toda su manita, una presión sorprendentemente fuerte que me decía, estoy aquí, mamá, sigo luchando. Éramos un equipo. Ella y yo contra el mundo. Y por primera vez, sentí que íbamos ganando. Fue en ese preciso instante de calma, en ese oasis en medio del desierto, cuando mi teléfono, que había permanecido en un silencio casi fúnebre durante un mes, enloqueció. No fue una llamada. No fue un mensaje. Fue un diluvio. La pantalla se iluminó con una ferocidad epiléptica, una cascada de notificaciones que se apilaban a una velocidad inhumana. 127 llamadas perdidas. 89 mensajes de WhatsApp. 5 mensajes de voz. Me quedé inmóvil, mirando el aparato como si fuera un artefacto alienígena. Era una agresión digital, una invasión.
Los nombres en la pantalla eran un desfile de fantasmas de mi vida pasada: Ricardo, Marisol, mamá, tío Carlos, prima Verónica. Todos. La misma familia que me había sentenciado al silencio y a la indiferencia, ahora intentaba derribar mi puerta digital con la fuerza bruta de su pánico. Un escalofrío me recorrió, pero no era de miedo. Era de una certeza fría y absoluta. Esto no era por mí. No era por Valentina. Esto era por ellos. La tormenta que habían ignorado cuando era mía, ahora se había desatado sobre sus cabezas. Con una lentitud deliberada, como un artificiero desactivando una bomba, desbloqueé el teléfono. El pulgar me temblaba ligeramente, no de nervios, sino de anticipación. Ignoré la avalancha de mensajes sin leer, el tsunami de notificaciones rojas. Fui directamente al último mensaje, el que había llegado hacía apenas 30 segundos. Era de Ricardo. A diferencia de los otros, que imaginaba llenos de excusas o demandas, este era corto, telegráfico, un grito de auxilio en forma de texto. Isabella, contesta por el amor de Dios. Es una catástrofe. Estamos en la ruina. Marisol no para de llorar. Tienes que ayudarnos. Leí las palabras una y otra vez. Ruina. Catástrofe. Tienes que ayudarnos. Ni una sola pregunta. Ni una sola mención a la niña que llevaba un mes debatiéndose entre la vida y la muerte. Solo su egoísmo, su pánico, su exigencia. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana de la cafetería. El mundo seguía girando. La gente caminaba por la acera, ajena a mi drama, ajena al de ellos. La pequeña llama de esperanza dentro de mí no se apagó. Al contrario, con cada palabra que releía de su mensaje, la llama crecía, alimentada por el oxígeno de una justicia poética tan perfecta que parecía escrita por un dios vengativo. La Isabella que había rogado por la vida de su hija, había muerto. Y la mujer que ahora sostenía ese teléfono, la madre de Valentina, la superviviente forjada en el fuego, estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la palabra ruina. La suya ya la había vivido. Ahora, era el turno de ellos. Dejé que pasaran exactamente 10 minutos. 10 minutos en los que me terminé mi café, ahora frío, saboreándolo como si fuera un vino añejo. 10 minutos en los que me imaginé su creciente pánico, sus miradas nerviosas al teléfono, la histeria de Marisol aumentando con cada segundo de mi silencio. Fueron los 10 minutos más satisfactorios de mi último mes. Cuando me sentí centrada, con el corazón latiendo a un ritmo tranquilo y firme, marqué el número de Ricardo. No llegó a sonar el primer tono. Contestó con un grito ahogado, casi un sollozo. Isabella. Gracias a Dios. ¿Dónde diablos estabas? Llevo horas como loco. Su voz era una cacofonía de pánico y alivio, aguda y desagradable. De fondo, el llanto histérico de Marisol sonaba tan falso y exagerado que parecía sacado de una telenovela barata. Estaba ocupada, Ricardo, respondí. Mi propia voz me sorprendió. Era la voz de una operadora de emergencias, plana, tranquila, desprovista de cualquier inflexión emocional. ¿Qué es lo que quieres? Mi calma pareció desarmarlo. Hubo un segundo de silencio aturdido al otro lado de la línea. Seguramente esperaba gritos, reproches, un drama a la altura del suyo. Mi serenidad era un arma que no había previsto. ¿Qué quiero?, repitió, incrédulo. Quiero que nos ayudes. Estamos acabados, Isa. Lo perdimos todo. Y entonces, las palabras salieron a borbotones, una confesión caótica y autocompasiva. El famoso negocio millonario, en Cancún había sido el clímax de una estafa piramidal de criptomonedas, una de esas burbujas de humo y espejos que prometen el cielo y entregan el infierno. Marisol, con su ambición desmedida y su nulo conocimiento financiero, había sido la arquitecta del desastre. Había convencido a Ricardo de meter no solo hasta el último centavo del capital de la empresa familiar, el legado de mi abuelo, sino mucho más. Me contó, con la voz quebrada, cómo Marisol lo había manipulado para hipotecar la casa de mis padres, una casa que ya estaba pagada, aprovechándose de un poder notarial que mi padre les había firmado años atrás. Me contó cómo habían pedido préstamos a usureros, usando el buen nombre de Morales e Hijos como garantía, un nombre que ahora estaba manchado de por vida. La burbuja, por supuesto, había estallado esa misma mañana,
llevándose consigo sus sueños de grandeza y el patrimonio de toda una familia. Los inversionistas nos están buscando, Isa. Son gente peligrosa. Los usureros nos han dado 24 horas para pagar o nos romperán las piernas. El banco va a ejecutar la hipoteca, le van a quitar la casa a mamá. Estamos acabados, te digo. Escuché su letanía de estupidez y codicia sin interrumpir, sin emitir un solo sonido de simpatía. La imagen de ellos brindando en el yate, riéndose, se superponía a sus lamentos, creando un collage grotesco en mi mente. Cuando finalmente se quedó sin aliento, llegó la estocada final, la exigencia que yo sabía que era el verdadero propósito de su llamada. Necesitamos que hables con Mateo, dijo, su voz ahora un susurro conspirador, como si estuviéramos en el mismo bando. Sabemos que a él le va de maravilla. Que nos preste dinero, solo para tapar los agujeros más grandes. O vende tu departamento, el de la Roma. Tienes que hacerlo, Isabella. No por nosotros, hazlo por mamá. Está destrozada, no para de llorar, dice que la vas a dejar viviendo bajo un puente. Eres nuestra única salvación, nuestra única esperanza. Dejé que sus palabras, cargadas de una hipocresía tan densa que era casi palpable, colgaran en el aire. Nuestra única esperanza. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Finalmente, hablé. Mi voz no vaciló. Era el sonido del hielo al resquebrajarse. ¿Necesitan mi ayuda?, pregunté, arrastrando las palabras. Qué interesante. Porque hace exactamente 26 días, mi hija, tu sobrina, necesitaba tu sangre para vivir, Ricardo. Leíste mi mensaje. Vi las 2 palomitas azules. Vi que estabas en línea. Y elegiste activamente no hacer nada. Así que dime, ¿dónde estabas tú cuando Valentina era la que necesitaba una esperanza? El silencio que siguió fue atronador. Un silencio que contenía toda la culpa, toda la vergüenza y toda la verdad. Y en ese silencio, supe que el juego había cambiado para siempre. El silencio de Ricardo al otro lado de la línea fue breve en segundos, pero eterno en significado. Fue el silencio de un hombre enfrentado a un espejo que no puede romper, el silencio de la culpa desnuda, sin excusas a las que aferrarse. Cuando finalmente logró hablar, su voz era un murmullo patético, un intento desesperado de reescribir la historia. No, no es justo que digas eso, Isa, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Estábamos muy ocupados, el negocio nos absorbía. Y Marisol, ella pensó que lo mejor era darte tu espacio. Dijo que seguramente estabas muy abrumada y no querías ver a nadie. De verdad, no creímos que fuera para tanto. Una risa. No pude evitarlo. Una risa seca, hueca, desprovista de cualquier alegría, escapó de mis labios. Que no era para tanto, repetí, y el sonido de mi propia voz, tan ajena y fría, me dio una extraña sensación de poder. Te envié un informe médico, Ricardo. No una tarjeta postal. La palabra, crítico, estaba subrayada. Las palabras, sepsis neonatal, estaban en negrita. ¿Qué parte de transfusión urgente para sobrevivir no entendieron mientras se bronceaban y planeaban su futuro millonario? ¿O es que el sol de Cancún les afectó la capacidad de lectura? No tuvo respuesta para eso. Solo el sonido de su respiración agitada, casi asmática. Podía visualizarlo perfectamente, pasando una mano por su cabello, mirando a Marisol con pánico, esperando que ella le dijera qué decir. Pero Marisol no podía salvarlo de esto. Ustedes, continué, mi voz ahora un bisturí, cortando a través de sus débiles defensas, me enseñaron una lección invaluable este último mes. Me enseñaron, con una claridad brutal, que la familia no tiene absolutamente nada que ver con la sangre que corre por nuestras venas. Tiene que ver con quien está dispuesto a sentarse contigo en la oscuridad, a sostenerte la mano mientras el mundo se derrumba. Tiene que ver con quien te trae una taza de té sin que se lo pidas. Y mientras mi hija y yo ardíamos en nuestro propio infierno personal aquí, ustedes estaban de fiesta en su paraíso de cartón piedra. Así que ahora, en su infierno particular, les toca aprender a arder solos. Resuelvan sus problemas. Vendan sus relojes caros, la camioneta de lujo de Marisol. Aprendan a ser fuertes, como me aconsejaron a mí. Y sin la más mínima vacilación, sin esperar una última súplica, terminé la llamada. El teléfono en mi mano se sentía ligero.
Mi corazón, por primera vez en un mes, también. Como un reloj, la embestida digital se reanudó, pero ahora yo era una fortaleza inexpugnable. Un mensaje de Ricardo: no puedes hacernos esto. Te vas a arrepentir. La sangre llama, Isabella. La sangre llama. Un audio de mi madre, Beatriz. Esta vez, la curiosidad me venció. Le di al play. No eran sollozos. Era la voz de una mujer furiosa. Isabella Morales, te prohíbo que nos des la espalda. Después de todo lo que he sacrificado por ti, esta es tu obligación. Tu hermano te necesita. Tu madre te lo exige. Exigía. Esa era la palabra. Y luego, los textos de Marisol. Eran veneno puro, destilado. Eres una perra egoísta y resentida. Siempre nos has tenido envidia porque Ricardo me eligió a mí. Disfrutas viéndonos sufrir, pero te juro que esto no se va a quedar así. Te vas a tragar cada una de tus palabras. Me recliné en la silla de plástico de la cafetería, el ruido a mi alrededor se desvaneció. Y con una sonrisa casi serena, comencé el ritual de purificación. Abrí la conversación con Ricardo. Leí su amenaza. Y presioné, bloquear contacto. Confirmar. Abrí la conversación con mi madre. Leí su exigencia. Y presioné, bloquear contacto. Confirmar. Abrí la conversación con Marisol. Leí su veneno. Y presioné, bloquear contacto. Confirmar. Uno por uno. Tío Carlos. Prima Verónica. Tía Elena. Cada nombre que me había ignorado, cada persona que había sido cómplice con su silencio, fue borrada de mi existencia digital. Con cada bloqueo, sentía que me quitaba una capa de piel vieja y sucia. El peso de sus expectativas, de sus demandas, de su toxicidad, se desvanecía. No sentía rabia. No sentía pena. Sentía una ligereza abrumadora. La ligereza de un globo al que le cortan las cuerdas. La guerra que ellos querían pelear había terminado antes de empezar. Porque para pelear se necesitan dos bandos. Y yo acababa de abandonar el campo de batalla. Había elegido la paz. Había elegido a mi hija. Me había elegido a mí. La paz que siguió a mi purga digital fue extraña. Era una paz silenciosa, casi antinatural, como la calma que precede a un terremoto. Pasaron 2 días en los que me dediqué en cuerpo y alma a Valentina. Los doctores cumplieron su palabra y la sacaron de la incubadora. Sostenerla por primera vez piel con piel, sin el acrílico de por medio, fue una experiencia que me reinició el alma. Sentir su calor, el olor de su cabecita, el ritmo frágil de su corazón contra el mío. En ese momento, entendí que no necesitaba nada más en el mundo. Ella era mi universo entero. La tarde del tercer día, mientras la acunaba suavemente, cantándole una canción de cuna que mi propia abuela me cantaba, mi teléfono sonó. El sobresalto fue instantáneo. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera habían conseguido un número nuevo para seguir acosándome. Pero el número en la pantalla era desconocido, con un código de área de la sierra, un lugar de ranchos y aire limpio que reconocí al instante. Contesté, el corazón latiéndome con una mezcla de aprensión y curiosidad. Bueno. Isabella. La voz al otro lado de la línea era como el eco de un trueno lejano, grave, profunda, con el peso de la autoridad y los años. Era una voz que no había escuchado en casi un año, pero que era inconfundible. Mi abuelo. Don Julio Morales. El fundador de Morales e Hijos. El patriarca. Un hombre de 80 años, tan duro y resistente como los robles de su rancho, que se había autoexiliado del negocio familiar hacía una década, asqueado de la dirección que su hijo primero, y su nieto Ricardo después, le estaban dando. Abuelo, fue todo lo que pude susurrar, mientras mi mano libre apretaba la mantita de Valentina. No hables. Escucha, dijo, con su estilo directo de siempre. Ya lo sé todo. No creas que porque estoy en el rancho soy un viejo senil. Tengo ojos y oídos en la ciudad. Hizo una pausa, y pude oír el viento de la sierra al otro lado de la línea. Sé lo del viaje a Cancún. Sé lo de la sangre que tu hermano te negó. Y sé que ese par de imbéciles han hundido la empresa en un pozo de deudas y fraude.
Lo sé todo, Isabella. Me quedé sin aliento. ¿Cómo? Nunca me fié de esa mujerzuela con la que se casó tu hermano, espetó, la palabra, mujerzuela, cargada con todo el desprecio del mundo. Tiene la ambición de una emperatriz y la moral de una rata. Hace 6 meses, cuando empezaron con sus cuentos de inversiones de alto rendimiento, supe que algo apestaba. Contraté a un contador de los de antes, de los que no se casan con nadie. Ha hecho una auditoría silenciosa. Tengo carpetas, Isabella. Carpetas gruesas, llenas de pruebas de sus desfalcos, de las facturas falsas, del dinero que han desviado. Estaba esperando el momento justo para aplastar la cucaracha. Escuchaba, atónita, la revelación de una estrategia que se había estado gestando en las sombras. He visto durante años cómo te han tratado, su voz, por un instante, perdió su dureza, y pude percibir un matiz de afecto casi doloroso. Cómo te han exprimido, cómo han abusado de tu buen corazón. Eres la única de esa camada que heredó mi fuerza, mi decencia. Lo que te hicieron con la niña, eso no tiene nombre. Ni perdón. Se acabó el juego. La pausa que siguió fue pesada, cargada de una finalidad aterradora. Mañana por la mañana, mi abogado en la ciudad va a hacer 2 cosas. Primero, va a presentar mi nuevo testamento ante notario. Y segundo, va a convocar a una reunión familiar de emergencia. Todo, Isabella. El rancho, las pocas propiedades que me quedan, mis inversiones, hasta el último centavo que lleva mi nombre, irá a un fideicomiso blindado a nombre de mi bisnieta, Valentina Morales. A tu madre, a tu hermano y a su esposa, su voz se convirtió en granito puro, no les tocará ni el polvo de mis zapatos para pagar a sus abogados. Tú y esa niña son lo único limpio que queda de este apellido. Es hora de sacar la basura. Colgué el teléfono, temblando. No era por la herencia, el dinero me importaba poco en ese momento. Era por la inmensa, abrumadora sensación de validación. Alguien más lo había visto. Alguien más lo sabía. No estaba sola en mi verdad. El martillo de la justicia, empuñado por la mano nudosa y firme de mi abuelo, estaba a punto de caer. Y el sonido de su impacto iba a hacer temblar los cimientos de su mundo de mentiras. La mañana siguiente, el mundo digital que yo había silenciado volvió a la vida, no en mi teléfono, sino a través de terceros. Tal como había prometido mi abuelo, su abogado actuó con la precisión de un cirujano. Primero, recibí un correo electrónico cifrado con una copia del testamento. Leerlo fue una experiencia surrealista. Era un documento frío, legalista, que desmantelaba sistemáticamente cualquier expectativa de herencia de mi familia directa y la redirigía con una finalidad absoluta hacia el fideicomiso para el bienestar y educación de Valentina Morales. Casi al mismo tiempo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una vieja amiga de la universidad, una de las pocas personas a las que no había bloqueado. Isa, ¿estás bien? Tu primo me acaba de añadir a un chat familiar y es la Tercera Guerra Mundial. Te reenvío las capturas. Y entonces, vi el infierno que se había desatado. El chat familiar, del que yo seguía siendo un miembro fantasma, era un campo de batalla. Marisol había iniciado el ataque, subiendo una foto borrosa de la primera página del testamento con un texto escrito en mayúsculas, un grito de furia y frustración: la maldita víbora nos robó en nuestra propia cara. Lavó el cerebro de un anciano para quedarse con todo. Esto es ilegal. Inmediatamente después, mi madre, Beatriz, había intervenido, pero con su táctica de siempre, el chantaje emocional. Hijos, por favor, calma. Isabella, si estás leyendo esto, tienes que hablar con tu abuelo. No puedes permitir esta injusticia. Tu hermano está destrozado. Piensa en nosotros. Piensa en la familia. Una familia unida jamás será vencida. La frase final, un cliché que había repetido hasta la saciedad en todas las comidas familiares, ahora sonaba hueca y grotesca. Y luego, Ricardo. No escribió. Envió un audio de 30 segundos. La curiosidad, esa debilidad humana, me pudo. Lo escuché. No eran gritos. Eran sollozos. Un lamento desgarrador, el sonido de un hombre completamente quebrado que, si no conociera la historia completa, me habría conmovido hasta las lágrimas. Isa, ¿por qué? ¿Por qué nos odias tanto?, lloriqueaba.
Nos has quitado todo, nuestro futuro, nuestra casa, nuestra dignidad. ¿Qué te hicimos para merecer esto? ¿Qué te hicimos? ¿Qué me hicieron? La pregunta resonó en la silenciosa habitación del hospital, una pregunta tan increíblemente descarada, tan delirante en su ceguera, que no pude evitarlo. Una risa amarga, profunda, brotó desde el fondo de mi pecho. Era la risa de la incredulidad, la risa de alguien que ha cruzado al otro lado del dolor y ahora solo encuentra el absurdo. Miré a mi lado, a la cuna transparente donde dormía Valentina. Por fin fuera de la incubadora. Pequeña, pero perfecta y completa. Su pecho subía y bajaba con una regularidad pacífica. Era ajena a la codicia, a la maldad, a la guerra que se libraba en su nombre. Era la única inocente en toda esta historia. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a entrar en su juego de acusaciones y defensas. No iba a gastar mi energía en explicar lo obvio. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí la galería de mi teléfono. Navegué hasta la carpeta de imágenes recibidas de WhatsApp. Y allí estaba, esperando pacientemente. La foto del brindis en el yate en Cancún. La imagen de sus rostros exultantes, sus sonrisas anchas, sus copas alzadas, una celebración grotesca sobre la tumba de mi esperanza. Entré al chat familiar. El caos seguía. Mensajes de tíos lejanos pidiendo explicaciones. Primos opinando sin saber nada. Marisol insultando a cualquiera que no estuviera de su lado. Ignoré el ruido. Ignoré el drama. Simplemente, adjunté la foto. Y debajo de ella, como único comentario, como única respuesta a sus lamentos y acusaciones, escribí un único carácter. Un simple, elocuente y devastador signo de interrogación. Y presioné enviar. El efecto fue nuclear. El torrente de mensajes se detuvo en seco. Como si hubiera cortado el cable de la corriente. El signo de interrogación flotaba en medio del chat, una acusación silenciosa y terrible. Nadie supo qué decir. ¿Qué se puede responder a eso? ¿Cómo se justifica una imagen que lo dice todo? El chat permaneció en un silencio tenso, digital, durante más de una hora. Les había quitado sus armas. Ya no podían jugar el papel de víctimas. Les había puesto un espejo delante, y la imagen que reflejaba era monstruosa. Había cambiado las reglas del juego. Ya no me defendía. Ahora, atacaba. Y mi única arma era la verdad. En medio del caos y la guerra abierta con mi familia, hubo una persona que intentó una estrategia diferente, una aproximación de guerrilla, sigilosa y aparentemente amistosa, Daniela, mi mejor amiga, desde que teníamos 15 años. Apareció en el hospital 2 días después de la explosión del testamento, con un enorme oso de peluche para Valentina y una cara de compasión tan perfectamente construida que podría haber ganado un premio de actuación. Amiga, no tienes idea de cómo lo siento por ti, me dijo, envolviéndome en un abrazo que se sentía extrañamente frío. He leído las cosas horribles que está escribiendo Marisol. Está completamente fuera de sí. Pero quiero que sepas que yo estoy de tu lado. Incondicionalmente. Siempre. Pasamos la siguiente hora en la cafetería del hospital. Y mientras yo hablaba, desahogando una pequeña parte de mi agotamiento, me di cuenta de un patrón. Sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado inquisitivas. No eran las preguntas de una amiga que busca consolar, sino las de un interrogador que busca información. ¿Y qué dijo exactamente tu abuelo en la llamada? ¿Ese fideicomiso ya es legalmente impenetrable? ¿Mateo va a tener algún control sobre ese dinero? ¿Ya tienes planes de qué hacer ahora? Una alarma silenciosa, un instinto de supervivencia recién adquirido, comenzó a sonar en mi cabeza. La nueva Isabella, la que había nacido en el fuego de la traición, ya no daba su confianza por sentada. La confianza, ahora, era un privilegio que debía ganarse. Esa noche, en mi videollamada con Mateo, le conté mis sospechas. Su rostro se endureció al otro lado del mundo. Ten mucho cuidado, Isa, me advirtió. Marisol es una víbora, pero no es tonta. Sabe que no puede llegar a ti directamente, así que usará a alguien que sí pueda. En una guerra así, la gente elige bandos por razones que no siempre son obvias. Quizás le debe dinero a Ricardo. Quizás Marisol la tiene chantajeada con algo.
O quizás, simplemente, siempre he estado celosa de ti. Es mi única amiga aquí, Mateo. Me siento tan sola, confesé, la voz quebrándose por primera vez en días. Lo sé, mi amor. Y por eso mismo, tenemos que estar seguros, dijo él, su voz firme y protectora. Vamos a averiguarlo. Vamos a tenderle una trampa. El plan que ideamos era simple, pero requería de mí una actuación digna de Marisol. Al día siguiente, llamé a Daniela, forzando un tono de voz angustiado y vulnerable. Dani, necesito tu consejo. No sé qué hacer, le dije, logrando que mi voz temblara. Hablé con Mateo anoche. Nos sentimos terriblemente culpables. Creemos que mi abuelo fue demasiado lejos, que actuó por impulso. De verdad estoy pensando en vender mi departamento, el que tengo como inversión en la colonia Roma, y darles todo el dinero a Ricardo y a mi mamá para que puedan empezar de nuevo. Al fin y al cabo, son mi familia. No es justo lo que les está pasando. Al otro lado de la línea, el silencio de Daniela fue casi imperceptible, pero yo lo escuché. Fue un silencio de cálculo. El silencio de un depredador que ve a su presa caminar directamente hacia su boca. Ay, amiga, de verdad, dijo finalmente, su voz goteando una falsa preocupación que ahora me resultaba casi cómica. Es una decisión muy, muy grande. Pero, bueno, eso solo demuestra el gran corazón que siempre has tenido. Eres demasiado buena para este mundo, Isabella. Por favor, no le digas a nadie, le rogué, añadiendo el toque final. Todavía no es seguro, solo lo estoy considerando. Claro que no, amiga. ¿Por quién me tomas? Tu secreto está a salvo conmigo, mintió con una facilidad escalofriante. Colgué y esperé. No tuve que esperar mucho. 57 minutos. Ese fue el tiempo que tardó la traición en materializarse. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía bloqueado, el de mi tía Marta, la hermana de mi madre, una mujer que siempre había sido la portavoz no oficial de la familia. Isabella, hija. Tu hermano Ricardo me acaba de llamar, muy emocionado. Me dijo que vas a vender tu departamento para ayudarlos. Sabía que en el fondo seguías siendo nuestra niña buena. Tu madre se ha puesto muy contenta. ¿Para cuándo crees que podrías tener el dinero? Es que, como comprenderás, la situación es muy, muy urgente. Leí el mensaje y sentí una punzada de dolor agudo en el pecho, el último adiós a una amistad de 20 años. Pero por encima del dolor, sentí una fría y amarga satisfacción. No estaba loca. Mis instintos eran correctos. No respondí a mi tía. En su lugar, tomé una captura de pantalla del mensaje donde citaba a Ricardo. Abrí mi conversación con Daniela. Adjunté la imagen. No escribí una sola palabra de reproche, ni un solo insulto. Solo envié la prueba de su traición. Vi cómo las dos palomitas se ponían azules. Leído. Su respuesta nunca llegó. No había nada que decir. Unos segundos después, con el pulgar firme y decidido, presioné su nombre y la bloqueé para siempre. La última serpiente había sido eliminada del jardín. Ahora, por fin, estaba verdaderamente sola. Y por primera vez en mi vida, la soledad se sentía como una armadura. Derrotados en el frente privado, sin acceso a mí a través de llamadas, mensajes o espías, Marisol y Ricardo decidieron abrir un nuevo frente de batalla, el público. Al verse acorralados y sin su fuente de ingresos, recurrieron a la última y más sucia de las armas, la difamación. Una tarde, mientras le daba a Valentina su biberón, mi teléfono, que ahora solo usaba para comunicarme con Mateo y un par de amigos leales, empezó a llenarse de notificaciones de Facebook. Amigos de la infancia, excompañeros de trabajo, conocidos lejanos, todos me estaban etiquetando en una publicación. Con un nudo en el estómago, la abrí. Era de Marisol. Había escrito una epopeya, un manifiesto de victimismo y mentiras tan elocuente y bien construido que, por un aterrador segundo, casi me hizo dudar de mi propia cordura. Con el corazón completamente roto y el alma en pedazos, comenzaba, con el tono de una mártir, me veo en la dolorosa necesidad de compartir la pesadilla que mi familia está sufriendo. Mi amado esposo Ricardo y yo, junto con toda nuestra familia, hemos sido víctimas de una terrible injusticia, una traición fría y calculada, orquestada por la persona que menos esperábamos, mi propia cuñada, Isabella.
El post continuaba, tejiendo una red de medias verdades y mentiras descaradas. Me pintaba como una Lady Macbeth moderna, una usurpadora sin escrúpulos que había aprovechado la avanzada edad y la confusión de mi abuelo para lavarle el cerebro y nombrar la única heredera. Describía su viaje a Cancún no como unas vacaciones de lujo, sino como un necesario viaje de negocios para salvar la empresa que Isabella ahora intentaba robar. Describía a Ricardo como un hombre noble y trabajador, completamente destrozado por la traición de la hermana a la que idolatraba. Y a mi madre, Beatriz, como una santa madre, cuyo único pecado fue amar demasiado, ahora abandonada y enfrentando la posibilidad de perder su hogar. La manipulación era de manual. Pero la parte más vil fue cuando se atrevió a mencionar a Valentina. Y lo más doloroso, escribió, es ver cómo se usa a una criatura inocente, la pequeña Valentina, como un peón en el juego cruel y ambicioso de su madre, alejándola del amor de la familia que tanto la espera. La publicación terminaba con un llamado a la acción digno de una campaña política. Les pido sus oraciones en estos momentos oscuros. Y les pido que compartan esta publicación, para que la verdad salga a la luz y el mundo sepa qué clase de persona se esconde detrás de la máscara de Isabella Morales. En cuestión de horas, el post se había vuelto viral en nuestro pequeño círculo social. Se compartió cientos de veces. Los comentarios eran una hoguera de odio y juicio. Qué poca madre, quitarle el pan de la boca a su propia familia, escribía gente que no me había visto en 10 años. La ambición es la raíz de todos los males, sentenciaba una conocida de mi madre. Mis tíos y primos, por supuesto, lideraban el coro de plañideras, comentando con emojis de corazones rotos y frases de apoyo a los pobres de Ricardo y Marisol. Mi primer impulso fue el de una leona herida, rugir. Quise responder. Escribir mi propia versión, punto por punto. Desmentir cada mentira. Publicar las capturas de pantalla del chat de Cancún, la conversación con Daniela, el ruego por la sangre de mi hija. Sentí la rabia subir por mi garganta, caliente y amarga. Pero antes de teclear una sola palabra, llamé a Mateo. Le leí la publicación, mi voz temblando de una furia impotente. Él me escuchó con paciencia, dejando que vomitara todo mi veneno. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que se me quedó grabado a fuego: mi amor, nunca, nunca te pongas a pelear con un cerdo en el lodo. Porque te vas a ensuciar, te vas a cansar, y lo peor de todo, es que al cerdo le va a encantar. Hizo una pausa. Ellos quieren un circo. Quieren un drama público. No les des el gusto. No respondas. No te defiendas. No te rebajes a su nivel. Muéstrales tu dignidad. Es la única arma que ellos no tienen y que no te pueden quitar. Tenía razón. Cualquier respuesta, por muy justificada que fuera, solo alimentaría el fuego. Me convertiría en parte de su espectáculo. Así que, respirando hondo y con las manos todavía temblorosas, hice algo mucho más poderoso. Abrí mi propio perfil de Facebook, que había estado inactivo durante meses. Ignoré la publicación de Marisol, ignoré las cientos de notificaciones. Y subí una única foto. No era una foto espectacular. Era simple. Íntima. Era la manita diminuta y perfecta de Valentina, con sus 5 dedos desplegados, aferrada con fuerza a mi dedo índice. En su pequeña muñeca, todavía se veía la pulsera de plástico del hospital con su nombre. No escribí un largo texto para defenderme. Solo una frase, corta y contundente. 31 días en terapia intensiva. Algunas batallas se pelean en silencio. Y se ganan con amor. Y luego apagué el teléfono. No necesitaba ver la reacción. Sabía que el contraste entre su ruidoso circo de odio y mi silenciosa declaración de amor maternal hablaría por sí solo. Ellos podían tener al público y el drama. Yo tenía la verdad. Y tenía a mi hija. Había ganado, aunque ellos todavía no lo supieran. La campaña de difamación de Marisol, aunque dolorosa, fue el catalizador final. La gota que derramó el vaso y me hizo entender que ya no se trataba solo de una disputa familiar por dinero o por orgullo. Se había convertido en una guerra de desgaste, una campaña de acoso destinada a romperme psicológicamente. Y yo no pensaba darles esa satisfacción. Quedarme en la misma ciudad, respirar el mismo aire contaminado por su toxicidad, era insostenible. Mientras yo me encargaba de la guerra psicológica, Mateo,
desde la distancia, se había convertido en mi general de campo, mi estratega. En un par de semanas, había logrado una hazaña logística que me pareció milagrosa. Consiguió que su empresa no solo aceptara su renuncia anticipada sin penalizaciones, sino que le ofrecieran un puesto aún mejor en su sede de Monterrey. La oferta incluía un generoso paquete de reubicación, lo más importante, un seguro médico de primera categoría que nos daba acceso a la mejor red de especialistas del país para el seguimiento de la salud de Valentina. Es un nuevo comienzo, Isa. Una página en blanco, me dijo por teléfono, su voz vibrando con una energía que me contagió al instante. Un lugar donde nadie nos conoce, donde el apellido Morales no significa nada más que el nuestro. Donde podemos ser solo nosotros tres, sin fantasmas, sin deudas emocionales. La idea era, a la vez, aterradora y la promesa más dulce que había escuchado en años. Un lugar donde no tuviera que mirar por encima del hombro, donde no tuviera que encontrarme a un primo en el supermercado que me mirara con odio, donde pudiera pasear a mi hija por el parque en paz. Nos pusimos en marcha, operando con el sigilo y la precisión de agentes secretos. Mateo, a través de su abogado, contrató a una empresa de mudanzas de confianza. Llegaron una mañana de un martes, mientras yo estaba en una de las últimas revisiones de Valentina en el hospital. En menos de 6 horas, empacaron cada libro, cada plato, cada recuerdo de nuestro departamento y lo cargaron en un camión sin marcar. Se llevaron nuestras vidas, dejando atrás solo un cascarón vacío. Nadie en el edificio se percató de nada. El abogado de Mateo se encargó de todos los trámites para poner el departamento en alquiler, convirtiéndose en un cortafuegos legal entre nosotros y mi familia. El día que finalmente dieron el alta definitiva a Valentina fue el más feliz y surrealista de mi vida. Vestirla con un mameluco de algodón suave en lugar de la bata de hospital, colocarla con un cuidado infinito en su portabebé, sentir su peso real y sólido en mis brazos mientras caminábamos por el pasillo del hospital por última vez, era un sueño hecho realidad. Esa tarde, sentada en el suelo de mi departamento ahora vacío y silencioso, con mi hija durmiendo plácidamente a mi lado, realicé mi último acto en esa ciudad. Encendí mi teléfono por última vez. Entré al chat familiar. La conversación seguía siendo un hervidero de quejas y planes absurdos para recuperar lo que es nuestro por derecho. Ignoré sus palabras. Fui a mi galería y seleccioné la foto que acababa de tomar. Era Valentina, con su mameluco rosa, profundamente dormida en su portabebé, una imagen de paz absoluta. Detrás de ella, en el encuadre, se veían claramente 2 maletas grandes, cerradas y listas junto a la puerta de entrada. No escribí una palabra de despedida. No les di una explicación. Solo subí la foto. La reacción fue instantánea, un frenesí de pánico y furia que hizo vibrar el teléfono en mi mano. ¿Qué significa esto? ¿A dónde crees que vas? Isabella, no te atrevas a llevarte a esa niña. Es nuestra sobrina. El último mensaje fue de Ricardo. Después de todo el daño que has hecho, ¿ahora huyes como la cobarde que eres? Leí su mensaje y una pequeña sonrisa, genuina y liberadora, se dibujó en mis labios. No, Ricardo. No estaba huyendo. Estaba volando. Con el pulgar, presioné las opciones del grupo y seleccioné salir del grupo. Luego, metódicamente, fui a mi lista de contactos y eliminé los últimos números que me unían a ellos. Finalmente, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la partí en 2 con mis uñas y la tiré al bote de basura entre los escombros de mi vida pasada. Mateo llegó poco después, con los boletos de avión en la mano. Me ayudó a levantarme, tomó una de las maletas, y yo cargué el tesoro más preciado de mi vida. ¿Lista?, me preguntó en el umbral de la puerta. Miré por última vez el espacio vacío, el eco de una vida que ya no me pertenecía. Lista, respondí, mi voz firme. Cerramos la puerta a nuestro pasado, literal y figuradamente. Y caminamos hacia el futuro, sin mirar atrás ni una sola vez. Nuestro primer mes en Monterrey fue un bálsamo para el alma. El aire de la montaña parecía limpiar no solo nuestros pulmones, sino también los rincones oscuros de nuestra memoria. Nuestro nuevo hogar, un departamento luminoso con vistas a la Sierra Madre, se convirtió rápidamente en nuestro santuario. Valentina, como si sintiera el cambio de aires, floreció. Ganaba peso, sus despertares eran más sonrisas que llantos, y su primera carcajada, provocada por una cara tonta de Mateo, fue una sinfonía que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Yo empecé a sanar también.
Las pesadillas sobre el hospital se hicieron menos frecuentes. La tensión constante en mis hombros comenzó a disiparse. Estaba aprendiendo a vivir sin el peso de ser el ancla de nadie más que de mi propia y pequeña familia. Justo cuando la paz comenzaba a sentirse como nuestra nueva normalidad, llegó el correo. No a mi dirección personal, sino a una cuenta nueva y encriptada que había creado para asuntos legales, una dirección que solo conocían Mateo, mi abuelo y nuestros abogados. El remitente era un despacho legal que no reconocí. El asunto del correo era ominoso: solicitud urgente de mediación familiar, familia Morales. El cuerpo del mensaje era un dechado de falsa cordialidad, proponiendo una videollamada para discutir amistosamente una resolución a los recientes y desafortunados malentendidos. Era una trampa. Lo supe en el instante en que lo leí. Una última y desesperada emboscada en un campo de batalla digital. ¿Qué hacemos? ¿Los ignoramos?, le pregunté a Mateo, mostrándole la pantalla. Él leyó el correo, su mandíbula se tensó. Se quedó en silencio un momento, y luego negó con la cabeza. No. Ya no estamos huyendo, Isa. Ya no nos estamos escondiendo. Es hora de enfrentarlos. Pero lo haremos en nuestros términos, con nuestras reglas. Su voz era tranquila, pero cargada de una determinación de acero. Diles que aceptas. Y déjame preparar el terreno. 2 días después, a la hora acordada, me senté frente a mi computadora portátil. Mateo estaba a mi lado, fuera del alcance de la cámara, su mano descansando sobre mi hombro, una presencia sólida y tranquilizadora. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era la adrenalina de un soldado antes de la batalla final. Acepté la llamada. 3 rostros aparecieron en mi pantalla, un tríptico del rencor y la desesperación. Ricardo, más delgado, con la mirada de un animal acosado. Marisol, con una capa de maquillaje que no lograba ocultar las líneas de amargura alrededor de su boca. Y entre ellos, como la pieza central de su teatro, mi madre, Beatriz, con una expresión de mártir tan perfectamente ensayada que era casi admirable. Ricardo, como el supuesto cabeza de familia, comenzó con un tono falsamente conciliador. Isa, qué bueno que aceptaste hablar. Creemos que todo esto ha sido un terrible error, una falta de comunicación. La familia es lo más importante y... Marisol, impaciente, lo interrumpió con un bufido. Lo que tu hermano quiere decir, Isabella, es que ya ha sido suficiente de este jueguito tuyo. Nos has hecho un daño irreparable. Pero, porque somos tu familia, estamos dispuestos a perdonarte si entras en razón y hablas con tu abuelo para revertir esa locura del testamento. Pero el golpe más duro, el ataque diseñado para demoler mis defensas, vino de mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, su voz temblaba con autocompasión. ¿Cómo puedes dormir por las noches, hija mía? ¿Cómo puedes vivir en paz, sabiendo que tu madre, la mujer que te dio la vida y sacrificó todo por ti, podría terminar en la calle por tu culpa? Todo lo que hice por ti, todas las noches que pasé en vela cuando estabas enferma, ¿para que me pagues así? No tienes corazón. Te lo han envenenado. Los escuché. A todos. Sin interrumpir. Dejé que vaciaran su arsenal de culpas, de mentiras, de chantajes. Cuando finalmente se hizo el silencio y sus 3 rostros me miraban, esperando mi rendición, respiré hondo y me incliné hacia la cámara. He tenido un mes para pensar, comencé, mi voz tan tranquila que debió haberlos aterrorizado. Y para investigar. Vi un destello de confusión en sus ojos. Verán, mientras ustedes estaban ocupados redactando su guión para esta llamada, el abogado de Mateo, que resulta ser un experto en delitos financieros de cuello blanco, ha estado muy entretenido revisando los documentos que amablemente me proporcionó el contador de mi abuelo. Y descubrió cosas fascinantes. La sonrisa de suficiencia de Marisol vaciló. Descubrió, por ejemplo, que el fraude en el que invirtieron no fue solo una mala decisión. Fue un desfalco sistemático que llevan haciendo a la empresa familiar desde hace más de 2 años. Usando facturas falsas, creando empresas fantasma en paraísos fiscales. Un esquema de lavado de dinero, de hecho. Bastante torpe, por cierto. Tenemos las pruebas. Los correos electrónicos entre ustedes dos, discutiendo los detalles. Las transferencias bancarias a sus cuentas personales en las Islas Caimán. Todo.
El color desapareció por completo del rostro de Ricardo y Marisol. Mi madre los miró, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Me preguntas cómo duermo por las noches, mamá, continué, mi mirada fija en ella. Duermo como un bebé, porque sé que mi hija está sana, segura y amada a mi lado. La verdadera pregunta es, ¿cómo duermes tú, sabiendo que ignoraste a tu nieta cuando luchaba por cada respiro? ¿Cómo duermes, sabiendo que fuiste cómplice silenciosa del fraude que destruyó el legado de tu propio padre? Finalmente, me giré hacia la pareja que había iniciado todo. ¿Y ustedes dos? Me enseñaron la lección más valiosa de mi vida. Que la familia no es una obligación impuesta por la sangre. Es una elección consciente. Es lealtad. Es respeto. Es aparecer cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Y yo elijo a mi hija. Elijo a mi esposo. Elijo a la enfermera que me trajo una taza de té a las 3 de la mañana. Elijo al donante anónimo que salvó a Valentina. A ustedes no los elijo. Nunca más. Hice una pausa final, dejándolos colgados en el abismo de su propio pánico. El fideicomiso de don Julio es irrevocable. Y la carpeta con todas las pruebas de sus crímenes, con cada detalle sórdido, está sobre el escritorio de un fiscal que, según me han dicho, está muy interesado en su caso. Que tengan la vida que se merecen. Y antes de que pudieran articular una sola palabra, moví el cursor y presioné finalizar llamada. La pantalla se quedó en negro. El juicio había concluido. El acto de terminar esa llamada fue como cortar la última cuerda que me ataba a mi vida pasada. En el silencio que llenó la habitación, solo se oía el sonido de mi propia respiración, ahora tranquila y profunda. Mateo me rodeó con sus brazos, y me apoyé en él, no por debilidad, sino por el placer de compartir la victoria. Estoy tan orgulloso de ti, me susurró al oído, y esta vez, yo también estaba orgullosa de mí misma. La mujer que había enfrentado a esos 3 fantasmas en la pantalla no era la misma que había llorado sola en el pasillo de un hospital. Era una mujer nueva, forjada en el fuego. Las consecuencias de esa llamada, de nuestras acciones, no se hicieron esperar. Una semana después, recibí una llamada de mi abuelo. Su voz, por primera vez en años, sonaba genuinamente ligera, casi alegre. Me contó que el fiscal, con la abrumadora cantidad de pruebas en la mano, había actuado con una celeridad impresionante. Ricardo y Marisol habían sido arrestados en su casa al amanecer. El escándalo en su círculo social era mayúsculo, la caída desde su pedestal de arrogancia, espectacular y humillante. Unos días después de eso, recibí un último correo de voz en la cuenta que estaba a punto de cerrar. Era de mi madre, Beatriz. Una parte de mí quiso borrarlo sin escucharlo, pero otra, la que necesitaba cerrar el ciclo por completo, le dio al play. No eran súplicas. No eran disculpas. Era la diatriba final, venenosa y autocompasiva, de una mujer que se ahogaba en su propio naufragio y buscaba culpar al salvavidas. Me llamó monstruo, traidora, víbora sin corazón. Me culpó de su ruina, de la de Ricardo, de la desgracia de la familia. Y cuando la grabación terminó con un sollozo ahogado, no sentí nada. Ni rabia, ni pena. Solo un vacío indiferente. Borré el mensaje. Su voz, que una vez tuvo el poder de hacerme sentir culpable con una sola mirada, ahora era solo ruido blanco. Los meses que siguieron fueron de una paz casi irreal. Las noticias nos llegaban a través de mi abuelo. Ricardo y Marisol, enfrentados a pruebas irrefutables, fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude y evasión fiscal. La casa de mis padres fue embargada por el banco para cubrir una pequeña parte de las deudas que habían dejado. Mi madre, según supe, se fue a vivir con una de sus hermanas, donde sin duda seguiría interpretando su papel de víctima perpetua. Nunca más volví a saber de ellos directamente. Y nunca más sentí la necesidad de hacerlo. Un año después de nuestra llegada a Monterrey, para celebrar el primer y triunfal cumpleaños de Valentina, una niña sana, risueña y curiosa que era la luz de nuestras vidas, Mateo nos llevó a una cabaña en las montañas de Coahuila. Dejamos los teléfonos en un cajón. Durante 3 días, nuestro único reloj fue el sol, y nuestra única música, la risa de nuestra hija y el sonido del viento entre los pinos. La última mañana, me desperté antes del amanecer. Salí al porche de madera, con Valentina durmiendo plácidamente en mis brazos, envuelta en una manta gruesa.
El aire era frío y puro. Observé en silencio cómo el cielo pasaba del violeta oscuro al naranja intenso y al dorado brillante, pintando las cimas de las montañas con una belleza sobrecogedora. Mi hija se removió en mis brazos, balbuceando en sueños. La recordé en la incubadora, un ser frágil conectado a máquinas. Recordé el silencio ensordecedor de mi teléfono, el frío de la soledad, el veneno de las palabras de mi familia. Las cicatrices de esa batalla siempre serían parte de mí, lo sabía. Pero ya no dolían al tacto. Eran el testimonio silencioso de mi supervivencia, el mapa de la mujer en la que me había convertido. Entendí entonces que mi verdadera libertad no fue escapar de ellos, sino escapar de la versión de mí misma que creía que los necesitaba para estar completa. La libertad fue descubrir que el ancla que yo creía que ellos eran, en realidad siempre había estado dentro de mí, esperando que tuviera el valor de usarla para aferrarme a mi propia vida. Cerré los ojos, sintiendo el primer rayo de sol cálido en mi cara y el peso reconfortante y real de mi hija contra mi pecho. El eco del silencio del hospital por fin había sido reemplazado por la promesa de un nuevo día, por la risa de mi hija que pronto llenaría la mañana. Había sobrevivido a la tormenta. Y ahora, frente a mí, solo había un cielo inmenso y despejado. Había ganado.